Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Jenny. Gracias, Alejandra. Estamos ya en la entrevista en Hola, Honduras. Es una gran satisfacción venir por las mañanas en medio de un Honduras de protesta, un Honduras en donde hay dificultades en este instante, especialmente en las áreas de educación y salud. Problemas que tienen que resolverse. El diálogo es fundamental, es importante entre todos los sectores y la representación del gobierno, sin ninguna duda. Otro tema que nos preocupa permanentemente es la situación en el campo energético. Ya vamos a abordar con nuestro invitado en la mañana de hoy. Pero vamos a comenzar saludando en San Pedro Sula hoy. Está de cumpleaños la licenciada Ana Isabel Sierra de Hananía. Es la esposa de nuestro director de prensa, el licenciado Oscar Hananía. Así que a la licenciada Ana Isabel, de su esposo, de sus hijos, que sabemos la despertaron muy temprano con las tradicionales mañanitas, le enviamos acá todo el equipo de BTV. Muchísimas felicidades y que Dios le permita cumplir muchos años más, siempre con la tranquilidad, con la bendición de Dios, con la paz que se experimenta cuando, como dicen uno, pues está en el camino correcto. Muchas felicidades, licenciada Sierra de Hananía, de su esposo y de sus hijos, uniéndonos, por supuesto, nosotros acá desde el grupo y la familia BTV. Felicidades y que la disfruten en el transcurso del día también, que sea, como siempre, maravillosamente atendida por su esposo. Felicidades. Entramos en materia en este momento. Nuestro invitado la mañana de hoy, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENE, hablamos de Miguel Arturo Aguilar. Teníamos desde la semana pasada pendiente la entrevista. El martes no nos había puesto de acuerdo, vino él y pues teníamos otros invitados. Ya hoy es el invitado que más temprano ha llegado, porque usualmente son los militares, los policías que tienen una orden de disciplina extraordinaria. Pero este hombre, cuando yo entré a las 6:25, me dice, ya llegó Miguel Aguilar. ¿Cómo le digo? Si la entrevista es a las 7:30. No, ya llegó. ¿Qué pasó? Se confundió de hora, llegó más temprano porque es su costumbre de lo habitual. Sí. Pero de todas maneras, primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, sí, bienvenido a la entrevista. Primero agradecerle al licenciado Jorge Zelaya el espacio que me da BTV. Normalmente nosotros por disciplina ante los medios, porque son a la hora exacta, y por el tráfico también que se da en la capital, entonces normalmente estamos 20-25 minutos antes, porque es bien fregado llegar y que diga no ha venido, no ha llegado, claro, ¿qué pasó? Correcto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces normalmente 20-25 minutos antes. Entonces esa ha sido como una disciplina, sí, y eso le decimos también a cualquier compañero de la directiva que se haya invitado, que esté en tiempo. Igual también como en las reuniones con la empresa o con cualquiera. Yo tuve una experiencia con un gerente que yo me tardé 5 minutos y me dijo, mire, la reunión era a tal hora. Correcto, y así debe de ser. Y entonces ¿Quién es ese gerente? La abogada Rixi Moncada. Rixi Moncada, excelente, mire. Está bueno, una mujer muy disciplinada ella. Sí. Así debe de ser. Y en el caso del nuevo gerente, de Miguel Jesús Mejía, nosotros siempre hemos estado a tiempo y somos nosotros los que lo hemos esperado a él. Y no él a nosotros. Y en el caso de Roma, el ingeniero Roma es Roberto Martínez Lozano. Yo le digo así por el aprecio que le tengo. Sí. Fue igual. Siempre nosotros lo esperamos a él, no él a nosotros. En el caso de don Emil, sí nos pasó un momento, pero fue que no nos dejaron pasar en la parte de abajo y él reclamó, te pasaste 10 minutos. No, pero yo llegué 10 minutos antes. Pero la costumbre ha sido así siempre, claro, claro. ¿Verdad? De poder estar antes, aunque sea un par de minutos antes. Sí. Yo le voy a decir, y aprovechando esto, a mí me ocurrió con el doctor Miguel Antonio Fernández, cuando yo trabajaba en Radio América. Sí. En una oportunidad me dijo, bueno, díganle a Jorge que lo espero mañana a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Y yo llegué a las 4 de la mañana con 11 minutos. Entonces, cuando quise entrar, me dice Pablito, el de seguridad, me dice, no, permítame, licenciado, voy a avisarle al doctor. No, le digo, si me está esperando. No, me dice, pero siempre se le avisa. Entonces, ya lo llama y cuando colgó, yo dijo, a pasar, me dice, no, me dice, no, como no, le digo, si me está esperando. No, total que no me dejó pasar. Era un martes. Volvió a llamar, como yo era obviamente empleado de Radio América, empleado de él, que me esperaba el jueves a las 5 de la tarde.
Entonces ya yo solo pasaba de Radio América Mandofer, que queda al frente, entonces ya llego yo faltando como 10 minutos para las 5, ya pasé. Entonces tenía siempre la puerta abierta, eso es también otro indicativo, que uno es jefe, pero debe de tener la puerta abierta para todo el mundo siempre. Entonces ya lo atiendo, licenciado. A las meras 5 de la tarde me hizo pasar. Cuando yo entré, y bueno, obviamente, jefe, entonces le digo, doctor, le digo, fíjese que antier yo vine a las 4 de la mañana. No, licenciado, me dice, usted no vino a las 4 de la mañana, usted vino a las 4:11. Y yo le dije a usted que era a las 4 de la mañana. Entonces, eso, sinceramente, sí. A mí se me quedó y me caló. Y nunca llego tarde, nunca llego tarde a una reunión, y tampoco me gusta que lleguen cuando yo... Yo tengo una tesis, mejor antes y no después. Es que es correcto. Y además es parte de la disciplina misma. Y siempre pongo otro ejemplo que ocurrió en Taiwán. Andábamos unos directores de medios hace muchísimos años, y digo el nombre porque Yadira Bendaña, una muy buena amiga, la quiero mucho. Íbamos a salir a las 8 de la mañana del hotel. Yadira se despertó a las 8:12, no, el bus no la esperó, salimos. Entonces, el siguiente día, la primera persona que estaba abajo era Yadira. Entonces, eso es, y parte de la disciplina es el éxito. Pero bueno, vamos a entrar, y tenemos ya, Jenny, la pregunta. Bien, Jenny Ochoa, en este instante, para que la gente pueda participar también, hacer sus consultas a través del WhatsApp 3182-4375, a través del Facebook también en forma directa, pero planteando la interrogante en este momento, Jenny Ochoa, para nuestro invitado y nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes nos siguen a través de la señal del Facebook. Buenos días, Jenny. Buenos días, licenciado. Un placer saludarle. Claro que sí, en este momento ponemos en pantalla la consulta para este día para que usted pueda dejar sus comentarios, sus opiniones a través de nuestras redes sociales en WhatsApp y en Facebook. La pregunta es la siguiente: ¿cómo cree que se pueda solucionar la crisis energética a corto plazo? Los números están apareciendo en este momento en pantalla, 3182-4375, o a través de nuestra red social de Facebook, que nos pueden encontrar como BTV Somos Todos Honduras. Puede dejar sus comentarios, sus opiniones, que nosotros más adelante le estaremos dando lectura. Licenciado Jorge Zelaya. Gracias, Jenny Ochoa. Está planteada ahí la interrogante en este momento. ¿Cómo se puede solucionar la crisis energética a corto plazo? Sus comentarios al WhatsApp 3182-4375, a interrogantes directas 2235-2621, 2235-2622, y a través del Facebook, en donde pueden dejarnos también sus comentarios. Don Miguel Aguilar, y a propósito, ¿cómo en su concepto se puede solucionar? La pregunta que está planteada para el público, se la hacemos directa a usted en este momento, la crisis que se está viviendo actualmente en el sector energético del país. Bueno, yo creo que es una buena pregunta, y es una pregunta de país, porque lógicamente el tema energético es un tema sensible, que golpea, que cala en la población, pero que también garantiza la productividad en el país. Por lo tanto, la energía es progreso, es trabajo y es salida a cualquier situación de familia, de viviendas, de educación, de salud. Por lo tanto, es clave. Entonces, desde mi punto de vista, la crisis de país tiene salidas, y hoy va a ir caminando bajo la Ley General de la Industria Eléctrica, pero como se habla a corto plazo, entonces lo primero debe ser garantizar la continuidad de servicio de energía eléctrica en todo el país. La segunda debe ser la sostenibilidad de esa calidad de servicio. La tercera debe ser que esa sostenibilidad se debe traducir en la atención al usuario desde la generación, la transmisión y la distribución, de forma que el cliente sea primero, y para eso se ocupa inversiones en subestaciones, en transformación, en transmisión, en distribución. O sea, para que usted vea, se ocupa plata para que tengamos a corto plazo seguridad de esa continuidad de servicio, que yo creo que va caminando. El problema no creo que sea la planificación. La ENEC, desde la ENEC, los grandes conocedores en materia, los técnicos, han tenido la planificación. El problema es que no han existido los recursos, porque los contratos que tenemos nosotros y que compra la ENEC Energía, que compra el pueblo hondureño, están sobrevalorados. Y ya lo dijo el presidente, el 75% de ese costo unitario de 1 kilovatio va a la transmisión. Entonces no queda plata para va a la generación, entonces no queda plata para que usted pueda inyectarlo a la transmisión y a la distribución. Y ahí está
creo yo, el cuello de botella que hoy han delegado al doctor Marlon Taura. Por cierto, consideramos que es un hombre que está empujando el proyecto en conjunto con el ministro de Energía, con la gerencia del ENE y con todo ese equipo que el presidente ha delegado, y este proceso nos llevará entonces meridianamente a iniciar con la instalación del ODS, que es el centro de control de despacho, que es el centro de despacho que hoy será un ODS que verá bajo la ley qué energía compra y debe ser el despacho económico. ¿Qué es el operador del sistema, ODS, operador del sistema. Sí, entonces ese ODS será el que tenga disponibilidad de comprar energía nacional o internacional, pero la ley dice que se comprará a un bajo precio, que el despacho sea económico, porque en este momento Honduras no está comprando la energía bajo ese despacho económico. Ok, pero ¿por qué? Y aquí yo sé que usted conoce muy bien el tema y hay algunos términos técnicos que uno no los maneja. No los manejamos incluso los periodistas que leemos algunas veces y sobre todo cuando vamos a tener alguna entrevista como en este caso, pero la gente común que nos está viendo en este momento desconoce, en honor a la verdad, y nos incluimos a veces estos términos. Pero si se compra caro, ¿por qué se vende barato? Uno, ¿por qué también la distribución siempre se hace de la energía más cara hacia el público? Y por último se despacha la más barata. ¿Por qué realmente se sigue permitiendo eso dentro de la institución? Mire, eso que se compra caro y se vende barato es lo que tiene el ENE en estas condiciones. Claro, por supuesto. Porque los gobiernos han venido sosteniendo una política hasta cierto punto de sostenibilidad social para no cobrarle el 100% el kilovatio, así como lo está comprando. Entonces, la ENE ha absorbido el total del diferencial, porque ese kilovatio que vale, digamos, 15 centavos de dólar, la ENE lo compró, pero lo vendió a 11. Pero el resto del 11 al 17 lo subsidia la ENE. Lo subsidia, pero la ENE lo debe. Claro, entonces, la ENE se enjaranó en los bancos para poderle dar frente a los generadores, independientemente de quién sea que nos haya vendido ese kilovatio hora. El kilovatio hora es el que consume el cliente, así se le llama. Claro, entonces la ENE quedó endeudada. Por eso es que lamentablemente llegamos a esta condición. Y la otra es que el término del despacho económico es un término mundial, que lo establece la norma en tema eléctrico. Pero eso significa que si usted es generador y me vende a mí como comprador, yo, comprador, debo de comprar la energía más barata que esté en el mercado. Y esa energía más barata que yo compre es la que yo, despacho, le voy a entregar al cliente. Entonces el cliente tendrá energía de los diferentes generadores, el que más barato me venda, a ese le compro y a ese le despacho. Bueno, pero aquí en Honduras no pasa eso. Y le explico por qué no. Mire, desgraciadamente, todo esto que ha pasado ha sido legislado. Los contratos han sido aprobados y de algunas veces los dictámenes han ido favorables a esos contratos que se aprobaron desde el ENE y luego aprobados en el Congreso Nacional. Por ejemplo, los contratos solares y los eólicos, que son los más caros que tenemos en este país en este momento. Partiendo de que bajó el diésel, bajó el búnker, bajó lo térmico, entonces lo térmico está en 13 centavos de dólar promedio. Entonces, nos obligan al ENE a que tenemos que despachar esa energía porque es renovable, entre paréntesis, entonces como es renovable hay que despacharla y es la más cara. Entonces, y limita también y amarra al ENE con su potencia firme hidroeléctrica que el ENE tiene, ya llámese 200 megavatios, 250, de los 400 y pico que tiene, no los puede meter al sistema porque debe darle prioridad a la energía solar, a la energía de viento. Esa energía es carísima, pero así le aprobaron los contratos y la ENE está obligada a comprarlo. Por eso hoy nosotros esperamos y que la salida al tema energético sea integral. Y para que sea integral debe de haber una renegociación con todo el parque de generadores y deben también
de llegar a un acuerdo entre ambas partes, porque el país lo ocupa. Bueno, ningún generador de estos le va a poner llantas a una empresa y se la va a llevar. Claro, es aquí que vamos a salir adelante. Pero esa no es eólica, por ejemplo, que usted es carísima y no debería de serlo, incluso porque también es a base de viento. De viento. Bueno, entonces, Escanón es público, es de Honduras. Correcto, debería ser mucho más barata. Y en otros países está más barata. Y está más barata. Mire, pero las empresas de energía renovable se le deben alrededor de 7.000 hasta el mes de abril, a finales de abril, 7.232.000 millones. Es una millonada que se les debe. Y a las térmicas se le deben 1.686.000 millones. Pero eso viene... No, yo sé que es un proceso de años atrás. Son 4 gobiernos los que han pasado. Años atrás. Bueno, pero tienen que buscarle salida. Solo los nacionalistas, en esos 4 gobiernos de los que usted está hablando, 3 son del Partido Nacional. Porque está incluido el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el primer gobierno del presidente actual y el otro gobierno del presidente que sigue. Entonces, ya a esta altura no se justifica que vengan diciendo, sino que solucionar los problemas definitivamente. Por eso es que la transformación del sector energético es urgente para el país. Sí. Y urgente verlo, pero desde el punto de vista hondureño, no desde el punto de vista de un grupo XYZ económico. Porque esto que está pasando... la gente está harta de que se le cobre un kilovatio caro. La gente está harta de que le digan no hay energía, porque hay un sobrecalentamiento y se disparó el transformador, o hay un sobrecalentamiento y la línea se reventó, o hay un sobrecalentamiento y un equipo se disparó. El hecho de que la gente no tiene servicio, la razón, son excusas pues. Cuando le digo excusas es porque la gente lo que quiere es el servicio. Sí, y el servicio cada día que pasa se va haciendo más deficiente. Ahora, también yo quiero dejarle claro al pueblo hondureño que el servicio de energía no debe llevar los 2 argumentos que históricamente nos han metido al país y hoy nos tienen en estos costos elevados. Y la primera es, la energía más cara es la que no se tiene, ¿verdad? Claro, y la otra es, como no hay, compremos de emergencia. Entonces lo compramos al precio más alto. Entonces esas 2 cosas nos han afectado como hondureños. El plan de expansión, el plan de acción que la ENE tiene, la planificación sistemática que ha venido haciendo año con año, pues no se ha logrado al final porque ha hecho falta plata de inversión. Y usted puede ver hoy lo que pasó en Ceiba Olancho, ¿verdad? Donde la planta de Ceiba se apaga, se quema un motor, no hay combustible. ¿Qué fue lo que pasó? La planta de Olancho no se le amplió el contrato en tiempo y forma, entonces el empresario apaga la planta. O sea, me parece a mí que, como dice usted... Pero ayer yo escuchaba al gerente conversando con usted y que le echa la culpa a ustedes, propiamente. Miguel Aguilar, apoyanos, Miguel Aguilar, mira, que la gente de... No, pero él es Miguel, el diputado, que fue diputado de Libre de Olancho. Ajá, Miguel. Miguel se llama Navarro, creo que se llama. Miguel Navarro. Bueno, pero... No soy yo, porque nosotros no tenemos nada que ver en eso. De Patuca. Que lo de Patuca 3. Sí, porque Patuca hay una toma de las pobladores en Patuca porque no les han pagado. Bueno, nuestra postura ahí es que lleguen a un acuerdo. Mire, eso de resolverlo con las tierras lo puede el gobierno con los pobladores porque ellos tienen el derecho a exigir. El problema es que Olancho ocupa la energía. Mire, el Olancho no es solamente que el empresario apagó las plantas porque no tenían contrato, no. Esto viene siendo desde ya rato porque ha existido un bajo voltaje. Esto no es nuevo. Y entonces se ocupa potencia firme en el lugar. Por eso es que yo creo que el nuevo proceso licitatorio de energía firme debe incluir, además de energía solar o la que sea renovable, térmica, pero también de carbón o otro tipo de energía, pero que realmente... Y no hay más contaminación también a raíz de eso, dicen. Hoy ya hay tecnologías más sofisticadas para eso, pero donde quiero llegar es que el precio sea más barato. Es correcto. ¿Cómo es posible que nosotros estemos pagando? ¿Cómo es posible que nosotros estemos pagando un kilovatio solar casi a 18 centavos si aquí nomás en Guatemala vale 8.60? Bueno, la nueva licitación de energía solar y de viento en Colombia le pusieron el techo máximo, 6.60 centavos de dólar. Y entonces es más caro el sol en Colombia o en Guatemala o en El Salvador que Honduras. O sea, por favor, aquí nos han golpeado duramente y eso ha golpeado al ENE. ¿Y cómo es que el ENE es mala si el ENE venía subsidiando 800.000 familias?
¿Cómo es que el ENE no sirve si el ENE con su potencia hidroeléctrica venía sosteniendo ese equilibrio de tarifa y la tarifa no se la cobraban al costo real que actualmente se la cobran? Se la cobraban más barata. Pero hoy la tarifa llegó a 5.40 del Empira el kilowatt hora y es el costo real. Y la CRE, que no estoy de acuerdo yo en ese artículo y por eso protestamos y le pusimos un amparo a la Ley General de la Industria Eléctrica, es porque la CRE no puede hacerle ajuste a la tarifa a la población cada 3 meses. ¿Y a partir de cuándo se deteriora todo eso y se llega a esa decisión que toman en lo último, que cada 3 meses tiene que estarse revisando las tarifas, pero nunca son a salida baja? A lo más que se llega es a mantener la tarifa, cuando se tiene suerte, pero siempre es hacia arriba, cobrarle más a la Mire, gente. el 2013 se aprueba la Ley General de la Industria Eléctrica. Desde ahí entonces la ley le da un articulado, es el artículo, uno de los artículos más grandes que le da al regulador, que es la CRE, y le dice que haga revisiones trimestrales. No le dice que haga ajustes trimestrales. Revisiones. Pero las revisiones automáticamente usted va a ver que no está ajustado el costo a cómo se está vendiendo al usuario. Entonces, el ajuste vino haciendo paulatino. Algunas veces el presidente lo paró, otras veces pasó, pero los últimos incrementos obligó al gobierno, que era una postura del sindicato desde hace mucho tiempo, que el gobierno tuviera una verdadera política energética, pero también desde el pliego tarifario, pero desde el ángulo gubernamental. Los gobiernos deben de buscar mecanismos como en el tema de energía, tienen subsidio y eso hoy sí lo están caminando, que me parece a mí una buena salida para amortiguar en todas las escalas de tarifa ese alto costo, porque vea, la energía está cara en Honduras y la población lo siente. Y ahí donde usted va a ver que en la cadena, cuando ya se ve que hay racionamientos en la Ceiba, racionamientos en Olancho, entonces la población dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Y Olancho con un sendo río de ese Patuca 1, Patuca 2, claro, Patuca 3. Somos el segundo país con más riqueza hidroeléctrica. Entonces, algo ha pasado. Yo creo que llegó el momento donde el conductor de este tema que ha delegado el presidente, que es el doctor Marlon Tábara, con todos los equipos del Ministerio de Energía y del ENE, debe de buscarle salida y debe de haber una renegociación de los contratos. Nosotros esperamos que haya un acuerdo entre las partes. Pero esa energía no la podemos ir comprando a ese costo. Debe de haber inversiones en transmisión que ya van en camino, porque el presidente y el gobierno consiguió arriba de 200 millones de dólares, no sé si con el BESI, con el BID, con el Banco Mundial, no sé con quién de todos ellos, pero esa plata debe ir a transmisión. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo rapidito de la Ceiba. Estamos hablando, perdón, distribución, transmisión, los aspectos que se están manejando en este momento en la ENE y que deben de ser, tal vez la palabra, pero privatizados o que tienen que manejar la empresa como energía. La ley general le dice que, porque usted me lo preguntó, sí, que la ley ya está en camino y es un proceso que va siendo paulatinamente, pero la ley le dice, el artículo 29 de la ley, que el ENE se convierte en 3 empresas. Una de generación, una de transmisión y una de distribución. Y que la empresa de generación le dice que se constituya, se fortalezca, se potencializa y que compite en el mercado eléctrico hondureño. Entonces, si nosotros en generación generamos mínimamente 300 megavatios, esos 300 megavatios bajo el plan de despacho propio de la ENE deben de estar en el sistema, pero la energía del ENE se la ponemos a 4 centavos de dólar. Y a 4 centavos de dólar la ENE la ha generado, la ha transmitido y la ha distribuido y ha absorbido el costo de alumbrado público. Y entonces, ¿cómo es que aquel generador no va a vender a 18? Pues, ¿cómo no va a vender a 15? Entonces, hoy la ENE, cuando se cinda la ENE de generación, va a competir y esa energía que vale 4 debe ir al despacho, debe de ir al precio monómico más bajo. O sea que un kilovatio de la ENE va a andar más o menos en 7.5 centavos de dólar. No debería ir ni siquiera a un 10%, ni siquiera a un 10%. Y lo estamos haciendo a un 18% el kilovatio, en algunos casos. Y entonces le dice la ley que las 3 empresas que se formen, y así lo ratificó
El presidente en Consejo de Ministros que nos invitaron, juntamente con el G16, así lo ratificó el doctor Marlon Tábora, las 3 empresas, generación, transmisión y distribución, son propiedad del Estado. Y eso entonces nos garantiza como trabajadores a luchar por nuestros derechos bajo un contrato colectivo, bajo la estabilidad laboral, y a la población hondureña que no se privatiza generación. ¿Cómo vamos a privatizar el cajón? Más bien hay que meter la quinta turbina en el cajón. ¿Cómo vamos a privatizar transmisión si debe calificarse como seguridad nacional? Si más bien hay que fortalecer la estructura de talento humano en transmisión para darle cobertura en todo el país. Si la mínima gente que está en transmisión le ha respondido y se lo hemos expresado al gerente y él reconoce el esfuerzo de la gente de transmisión generación. Y cuando vamos a distribución, licenciado Jorge, que es donde está la iluminación y que el fideicomiso de iluminación está en la FICE, nuestra postura es que el recaudo de la factura de iluminación que va a ese bolsón de la FICE debe de agilizarse las licitaciones bajo ese recurso para tener luminarias que nuestra gente le instale en todo el país, pero no privatizado, sino con la capacidad que el ENE tiene, porque la población exige que haya luminarias, pero ya no como antes, que el recurso del ENE iba a un solo bolsón y no existía nada para luminarias. Hoy hay un recurso que va a un bolsón específico y lo que necesitamos es que se agilicen los procedimientos para que hayan luminarias en los almacenes, en la logística del ENE. Óigame, ¿cómo es posible? Nosotros miramos un ejemplo, cuando le proponíamos al gobierno un modelo diferente en el 2012, 2011, 2013, y hoy lo vemos, se contrató un operador EH, que luego hablamos de eso. Sí. Bueno, entonces el operador EH anda a vehículos nuevos, y el ENE anda con vehículos empujados. Y con vehículos que hasta el compañero tiene que comprarle una vía. Y entonces, ¿por qué no lo podía hacer el ENE, hombre? Y si el ENE lo paga, pues. Sí. Y si lo vamos a transmisión, por eso es que el ejemplo que hemos tenido, la transmisión, y se lo hemos expresado a los ministros, al gerente, es que si ya la plata está para la transmisión, bueno, entonces hagamos los proyectos llave en mano. Constrúyeme esta subestación, constrúyame esta línea. Le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, en La Ceiba, que hay una línea que va de Progreso al Bajo Juan. Esa línea de transmisión es de bajo calibre. Bueno, entonces construyamos las torres y las líneas con alto calibre y demos a un empresario, un inversionista que las construya y llave en mano, se lo pagamos. Correcto, pero que no la... entregas el proyecto, aquí está tu dinero. Y la otra, y la otra salida del tema de La Ceiba, aparte de su generación que está en proceso allá en la zona, es, bueno, entonces construyamos una línea a Marateca, Guaymaca, Limones, Reguleto, allá por la zona bueno, usted de Alaguán, ¿verdad? Sí, yo estuve en Alaguán 38 días en el Mich. Nosotros construimos... ¿Ah? El 98. El 98. No sé si me salía el tema, pero quería contarle que estuvimos en el Alaguán 36 días, conducíamos 15 cuadrillas. Yo era jefe de cuadrilla porque esa es mi expertise en líneas. Y entonces anduvimos en Isleta, en Castilla, en todos lados, y levantamos casi 30 kilómetros caídos. Y los militares nos ayudaron en aquella zona allá en el Alaguán. Entonces anduvimos en Olanchito, en todos lados, acompañados de gente de transmisión y de distribución. O sea, entonces sí hay salidas para la zona de Ceiba, ese anillo que debe construirse. Igual para Olancho. Olancho con tanta riqueza. Lo que falta, si esas salidas, si ustedes las saben, ustedes las tienen y tienen acceso... Ha hecho falta plata y ha hecho falta voluntad política real, pero no ficticia, no palabra, no demagogia, no discurso. No, hombre, que sea real. Vaya, aquí está la licitación. Construyamos la línea de Progreso a Ceiba, Guán, y licitémosla. Empujemos ese proyecto. Yo creo que hoy, en este marco de la nueva ley, el presidente dijo, bueno, nosotros necesitamos refundar el ENE, pero no solo es refundar el ENE, es refundar el sector energético del país. Total. Bueno, porque el ENE solo es un componente, distribución solo es un componente que lo lleva al ENE. Tenemos una breve pausa en este momento. Vamos a ir a una pausa, regresaremos con Jenny Ochoa. Muchísimas interrogantes que se han formulado a través del Facebook, a través del WhatsApp, en forma directa. ¿Cómo se puede solucionar la crisis energética? Es la interrogante que se ha planteado.
Jenny regresará con algunas de las participaciones de nuestros amigos televidentes y por supuesto ya en la parte final con nuestro invitado a la mañana de hoy, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Miguel Arturo Aguilar, que nos está acompañando en este momento. Una breve pausa, quédese con nosotros, volvemos en un instante. 8 de la mañana, 12 minutos, estamos aquí en nuestro moderno estudio transmitiendo Hola Honduras. En nuestra entrevista de fondo, ya Jenny Ochoa preparada con algunas de las participaciones de nuestros amigos televidentes, radioescuchas y también quienes nos siguen a través de las redes sociales. Jenny. Así es, licenciado Jorge Zelaya. En este momento le vamos a dar lectura a los comentarios que nos han enviado a través del número de WhatsApp 3182-4375. Lo ponemos en este momento en pantalla con la pregunta de cómo se puede solucionar los problemas energéticos en corto plazo. Dice, saludos a Miguel Aguilar. Lo estamos viendo del Carrizal Pespire, creo. A ver, se me fue. Creo que los productores renovables deben bajar los precios por kilovatios, ya que ellos dependen solo de Dios, no del petróleo. Siempre hay sol, siempre hay viento, etcétera. No se justifican tan altos precios. Vemos el otro mensaje, la solución. Mejor pregunto, la represa El Cajón no tiene la capacidad. Le vendemos energía a otros países y nosotros nos quedamos con las térmicas. La ENE nunca ha dejado de tener administración corrupta y el gobierno igual. Hay que comprar... ¿dónde está? Hay que comprar paneles solares. Total, el país se está quedando como Haití, sin árboles. ¿Se acuerda del gorgojo? Saludos, bendiciones de San Pedro Sula. Saludos a Christopher Martínez, está de cumpleaños de parte de su abuelo Fernando y abuela. BTV, somos todos. Tenemos más mensajes que nos envían a través de 3182-4375. Buenos días, pregunta para Miguel Aguilar. ¿Por qué en La Ceiba no reparan los generadores de la térmica? Porque no le ponen prioridad a estos generadores. Tenemos otra consulta, pregúntele a Miguel por qué se quedó callado con los despidos del 2014 y 2015 y por qué no dice que la ENE le va a tocar pagar millones por demandas y él no ha apoyado ni ha hablado por todos esos despidos que hasta hoy no les han pagado las prestaciones. ¿Por qué Miguel no dice que hay que cerrar Energía Honduras, ya que no han cumplido con bajar las pérdidas y todo el personal que sabe sobre eso siguen sin trabajo después de que la ENE invirtió en capacitaciones? Que explique dónde dice en el artículo 29 que hay que despedir a los trabajadores. Buenos días, Jorge, felicito por su programa. Este señor cómo cambió el discurso, si todos sabemos que él recibe porcentaje de Energía Honduras. Buenos días, estoy viendo el noticiero, una pregunta, ¿qué precio tiene para el cliente el kilovatio? Y que explique qué dice la cláusula 33 que hay que hacer en las restricciones. Son las empresas extranjeras las que invierten la plata. Esto nos están mencionando los televidentes en los diferentes mensajes que nos están enviando a través del 3182-4375. Licenciado Jorge Zelaya, seguimos con ustedes. Gracias, Jenny Ochoa. Muchísimas gracias por resumir prácticamente muchísimos mensajes que han entrado. Miguel Aguilar, Ceiba no reparan los generadores térmicos. Bueno, la planta térmica de la ENE Ceiba tiene una capacidad de 20 megavatios. En este momento están generando 2 megavatios. Y hay una unidad de 5 megavatios que ya lleva más o menos el 75% del mantenimiento. Falta un 25%. Se lo explicamos nosotros a la Junta Directiva del ENE para que agilizara compras de aceite, materiales, logística, que eso pidieron los compañeros en la térmica de la Ceiba para también talento humano que se ocupaba para agilizar esa entrada de los 5 megavatios en Ceiba y que eso ayudase, porque la otra unidad está en mal estado y ocupaba más recursos. En el caso del compatriota que habla de Pespire, ya esos tiempos que El Cajón vendía energía pasaron. Ya El Cajón prácticamente, yo explicaba al inicio que la ENE en este proceso que viene deben de desamarrarnos, porque la ENE entra, pero solamente cuando se va el sol, cuando se va el viento. Y no debería ser así. Si el despacho es económico, vuelvo a mencionarlo, si la energía más barata es la que debe entrar al sistema, la ENE es la que debe entrar primero. En el caso de los despidos, por ejemplo, de los despidos que habló alguien ahí, 2014-2015, es
cuando prácticamente suspendieron a un montón de compañeros en todo el país. Pero quien lo suspende ha sido el gobierno, el ENE, no el sindicato. El sindicato, al contrario, pusimos abogados, hicimos los esfuerzos. Lamentablemente, reintegramos casi 165 compañeros y otro grupo de compañeros fue imposible para nosotros reintegrarlos y demandaron. Esto ha causado una molestia en este grupo de compañeros, pero yo les recuerdo, si han ganado demanda y se están demandando, lo están haciendo por el contrato colectivo que el sindicato firmó entre las partes, entre el patrono y el obrero. O sea, la gente mientras, y más que todo el grupo de compañeros, independientemente de quién sea, mientras ese contrato colectivo estaba pagado al 100%, Miguel era un héroe. Mientras el contrato colectivo se violentaba una cláusula XYZ que está haciendo y que ha pasado, entonces yo era un ladrón, yo era un corrupto. Eso ha pasado. Yo quiero contestarle al que preguntó sobre el artículo 29 de la ley. En la ley, en el artículo 29, en ningún momento dice que, en la misma ley, que la decisión del ENE debe llevar despidos. Y lo que pasa es que en la decisión de la empresa, lógicamente llevará un número de trabajadores en generación, otro en transmisión y otro en distribución. Y donde está que hay más población laboral es en distribución. Entonces nuestra postura como organización es defender a los compañeros. Pero defender al compañero que trabaja, que tiene funciones, que labora, que hace el esfuerzo, sí, no para que camina. Como dicen como tal. Tenemos 2 minutos para finalizar la entrevista. Le preguntaban a usted también, y yo... Ah, DH. Sí, okay. Y a propósito, ¿es socio usted? No, el sindicato. Sí. Y mire, ve, esta filosofía de entrar a este barco o a esta sociedad DH, la hicimos primero diferente, bajo un proyecto que le presentamos al gobierno que se llamaba Optimización de la Red de Distribución para el Aseguramiento de Ingresos al ENE, de 306 millones de dólares. Lo presentó el sindicato. Y cuando el modelo de los fideicomisos aparece, entonces le dice al fiduciario, búsquese un operador privado en distribución. Y le dice, el presidente Lobo nos ayudó ahí y... con el presidente Juan Orlando, cuando era presidente del Congreso, a que el sindicato entrase en el decreto. Y dice, del 49% restante, dele la primera opción al sindicato de participar en la sociedad. O sea, nosotros teníamos, si hubiéramos conseguido la plata completa, pudimos tener el 49% de la sociedad, pero no fue posible. 8%, el sindicato. Yo firmo, pero como representante legal del sindicato, y que... la gente, yo sé que hay crítica y todo, pero vea, en 2 años, si de algo puedo decirle de frente al pueblo hondureño es que la ENE, el gobierno hoy conoce realmente en todo el país cuál es su cartografía identificada por cliente en toda la estructura de los consumidores. Hoy yo puedo decirle al pueblo hondureño, el ENE ya tiene y EH en camino un nuevo sistema identificado de atención al cliente y puede tener la fotografía completa, que ha sido un trabajo duro en 2 años. El pueblo hondureño hoy tiene un sistema interconectado nacional o una operación de mantenimiento o una calidad de servicio en mejores condiciones. Y el sindicato ha sido parte del empuje de eso desde el mismo Consejo de EH. El problema es que hay cosas que se ven desde un ángulo ideológico, pero mi visión como presidente, con mi equipo de trabajo, era la recuperación del ENE, y por eso es nuestra exigencia que se cumpla la reducción de la pérdida, que se metan las inversiones pactadas en el pliego, que cumplan a cabalidad con lo que está establecido con el Estado de Honduras. Bueno, hay que recuperar la ENE, pero también tiene que, o debe de tener claro, que no pueden seguir cobrándole, estafando a la gente. O sea, cobrándole tan caro por kilowatt de servicio a la población. Y preguntaban cuánto era el valor del kilovatio. Alguien preguntaba. Sí, 5.40 del empiro. Yo sé, pero lo que le digo es que en la práctica ya cuando le llega el recibo... Claro, debe ser una lectura real, no ficticia. No debe de haber promedios. Y si, por ejemplo, la gente de Olancho, la gente de Atlántida, la gente de Colón y de cualquier parte del país en donde no haya servicio eléctrico, ese mes tiene que bajarle la factura y debería verse reflejado en el cobro, pero hasta ahorita no lo es. Tenemos 30 segundos, don Miguel, para despedirnos. Sí, bueno, yo le agradezco muchísimo. De le agradecido el espacio que me da. Este tema de energía es grande, es amplio y puede tener 1000 criterios, ¿verdad? Independientemente de la gente que conozca el tema. Pero yo quiero decirle al pueblo hondureño y a mis compañeros trabajadores en todo el país. ¿Cuál es la cámara que me...? ¿Cuál? Esta, ok. Nosotros vamos a un proceso
de la aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica, donde habrán, dice la ley, 3 empresas que son propiedad del Estado. Todavía hace falta el proceso entre el sindicato y la empresa porque tenemos que defender la gente que está en generación, transmisión y distribución, y es un proceso que va en camino y donde se nos ha asegurado desde el Consejo de Ministros que el sindicato participará en el proceso mínimamente en el tema laboral. Igual como está solicitando los médicos, los maestros, participar en procesos. A nosotros se nos ha asegurado, pero también tenemos que ganarlo. Pero ganarlo con pensamiento, con debate, con propuesta, con iniciativa. Y así hemos estado trabajando. Nosotros, el decreto que salió del ENE inicialmente, no lo paramos en la calle. El decreto de concesión directa del ENE no lo paramos en la calle, lo paramos yendo al presidente, yendo al Congreso, respaldado por la CGT, respaldado por la gente, inicialmente. Pero el sindicato no va a abandonar esa línea de acción de defensa de los trabajadores, y eso es lo que nos obliga y nos dice el contrato y nos dice la Asamblea. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cuántos años tiene estar trabajando en la ENE? 28. 28. ¿Y de ser presidente? 10. 7. No, 10. Ah, 10. Hasta se le ha olvidado ya. ¿Cuántos tiene? No, 10. ¿Y va a seguir? ¿Sigue? Eso dependerá de la gente. Mucho gusto. Mucho gusto. Okay. Encantado. Don Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Generación, Distribución, Transmisión y Distribución, son aspectos importantes que se van a privatizar en los próximos días sin ninguna... Entiendo que sí, ¿verdad? No. Son propiedad del Estado. Lo que pasa es que el ENE dice se descinde en 3 empresas. Claro. Y compite. Lo que usted quiere y es que el presupuesto... Pero eso es una aspiración No, la ley lo dice. La ley, bueno, pero ya va a haber al final... La ley ojalá lo dice. Que no lo privaticen. No, la ley lo dice, que son propiedad del Estado, pero que deben de competir. Claro. Porque nosotros le apostamos como trabajadoras a empresas públicas eficientes. Así es. Estamos totalmente de acuerdo, pero generación, transmisión y distribución, ok, que sigan siendo... Propiedad del Estado. Propiedad del Estado, pero que se cobren precios justos y que no se abuse con el cobro a la población nacional. Eso es, yo creo que un grito casi generalizado. Una gente que gana 8.000, 9.000 empiras no debe de pagar 700, porque no tiene los refrigeradoras, no tiene 3, 4 televisores, no tiene estufas, no tiene calentadores, no tiene eso para pagarlo. Y en eso tienen que estar conscientes las autoridades gubernamentales, el sindicato en este caso, cómo se llame, lo que puedan hacer de ahora en hacia adelante. Y lo importante es siempre proteger la economía del más necesitado en el país. Una vez más, muchísimas gracias a don Miguel Aguilar que nos ha acompañado. Vamos a hacer una breve pausa. Regresaremos. Jenny Ochoa, Alejandra Rivera, listas en Hola Honduras, con el acompañamiento, por supuesto, de todas y de todos ustedes. Mañana tendremos otro invitado en nuestra entrevista de fondo. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.